Gracias por la invitación. Muchas gracias por esta oportunidad de poderme conectar allí con ustedes y tener algunos minutos de este tema tan importante como es el asunto de la disidencia. Pastor, antes de avanzar, ¿cuántos minutos tenemos acá para Tengo hablar? 45 minutos. Ya, Creo que sin problema, pastor, estamos ahí. ya, perfecto. Voy a poner el cronómetro entonces para no pasarme ese tiempo. Ahí está, 45. Perfecto. Excelente, gracias. Bien, hermanos, los saludo desde la Universidad Adventista de Bolivia. Como la mayoría sabe, yo soy ecuatoriano. Solo estamos sirviendo acá hace algún tiempo como misioneros acá en la universidad en Bolivia y realmente para mí es un gusto saludarlos. Voy a compartir, déjenme compartir allí eh, un PowerPoint que nos va a ayudar para nuestro tema el día de hoy. Qué bueno que están estudiando, qué bueno que se están preparando, qué bueno que se están capacitando para poder servir al Señor de la mejor manera. Así que el tiempo invertido en este tipo de capacitaciones ciertamente es una bendición. Bien, el tema que ustedes ven allí lleva como título Los movimientos disidentes y los desafíos para la misión de la IASD. Así que vamos a empezar. Permítanme acá. Hay un texto, hay un texto bíblico para que ustedes vean que esta problemática de movimientos separatistas o movimientos disidentes no es una cuestión moderna de la iglesia adventista. Ustedes pueden ver ahí en Romanos, capítulo 16, versículos 17 y 18, donde se dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, dice ahí. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Ustedes no, de paso, este es un texto, ¿no? Un texto interesante. No es el único, por si acaso, pero ustedes ven acá que ya Pablo advierte personas que pueden hacer divisiones, que pueden causar tropiezos contra la doctrina. ¿Cuál es el consejo? Apártense de ellos. Aquí está hablando lo que hace, la metodología que usa esta gente. Dice aquí, suaves palabras. Esa siempre ha sido la metodología, suaves palabras. Al principio habla bonito, ganan la confianza de la gente, ¿no? Dice aquí, suaves palabras y lisonjas, pero terminan engañando los corazones de los ingenuos, ¿no? Los ingenuos pueden ser las personas que no son tan experimentadas en la fe, o posiblemente también personas nuevas en la fe, son las personas que están más propensas a ser arrastradas por esta clase de, de problemas de gente, ¿no? Así que ustedes ven aquí, ya tenemos nosotros una advertencia del apóstol Pablo, y nosotros ya deberíamos tener en cuenta eso, y cuando se presenten estas clases de movimientos, no es que tenemos que ponernos a conversar, a escuchar, no. La orden es del Señor, aléjense, apártense, ¿no? Por eso no tenemos que nosotros darles a estos movimientos el púlpito. No podemos darle el púlpito los sábados en las escuelas sabáticas. Ya voy a hablar un poquito de eso, ¿no? Ni los grupos pequeños, ni los JA, no, nada de eso. Ni los Zoom. Ahora sí dice Zoom también, ¿no? Ni los Zoom, porque lo que va a pasar es que muy tarde nos vamos a dar cuenta que estas personas lo que han hecho es dividir, causar, sembrar dudas, sembrar cizañas y producir consecuencias contra la vida espiritual. Ustedes ven, esto no es un problema moderno, esto viene desde esos días, y de hecho hay muchos casos ahí en la Biblia. Algo que tiene que estar claro para nosotros, hermanos, es que
la ASD, ¿verdad? Los adventistas del séptimo día se identifican como el único pueblo remanente que cumple con las características de Apocalipsis 2, no es 12:1 y es 12:17. Hay un error aquí de dedo, ¿no? 12:17 y Apocalipsis 14:12. Hermanos queridos, no, ningún adventista debería tener duda de eso. Si de pronto algún adventista no entiende, está ahí con dudas de eso, hable con su pastor, hable con sus líderes, estudien este asunto de las profecías, pero ustedes se van a dar cuenta que la iglesia adventista surgió en el momento exacto en que lo decía la profecía, 1844, y que además cumple con estas características. No existe, ¿verdad? Otro movimiento. Ahora, este movimiento, ¿para qué fue levantado? Fue levantado para predicar este último mensaje al mundo, el de Apocalipsis 14, 6 al 3 al 12, que habla del mensaje de los tres ángeles. Así que no hay base profética para el surgimiento de otro remanente visible después de la iglesia adventista del séptimo día. Así que, hermanos, esto está claramente definido en las profecías y no tenemos en ninguna parte, ¿no? Ni en la Biblia, ni en el espíritu de profecía, alguna base para que digan, va a surgir otro movimiento por allí al cual tenemos que escuchar. Claro que no hay tal cosa. Ahora, la ISD pues ha enfrentado diversos grupos que han cuestionado su identidad. ¿Cómo lo llama la literatura? Ustedes van a ver que en algunos casos se los llama separatistas, otros autores los llaman independientes, divisionistas, ministerios independientes. Es más común encontrar el término movimientos disidentes, ¿verdad? Y todos estos movimientos, ¿verdad? Todos estos movimientos, aunque puedan cambiar de nombre, básicamente casi es lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el propósito de esta conferencia que estoy dando, este tema que estoy dando? Es definir qué es un movimiento disidente, proponer una clasificación y hacer una breve evaluación a la luz de la Biblia y del espíritu de profecía, ¿ok? ¿Cómo definimos el término disidente? Cuando uno va, por ejemplo, a un buen diccionario, uno va a ver que el término puede definirse como el que separa, el que decide, ¿verdad? Es decir, el que se separa de la doctrina común, creencia o conducta. Eso es un movimiento disidente, por eso se los llama disidentes. Son miembros que por diversas razones deciden separarse. Y cuando digo separarse, ya vamos a mirar esto, lo pueden hacer ya de manera física o doctrinalmente. Y ya no, estos hermanos, esta gente ya no reconoce la autoridad de la iglesia y por tanto adoptan posiciones propias, tanto en práctica como en doctrina. ¿Cómo los podemos clasificar y bueno, y después evaluar? Primero, vamos a poner aquí ustedes ven aquí una gráfica así general, tenemos movimientos disidentes externos y también tenemos movimientos disidentes internos. Entonces, cuando hablamos de movimientos externos, podemos claramente identificarlos como apóstatas de la doctrina. Ya vamos a hablar un poquito de ellos. Y de entre hay los apóstatas y también tenemos, perdón, aquí, dentro de los externos, los que dicen creer en el mensaje. Ya vamos a mirar. Estos dos son también contrarios, ¿no? Pero aquí están fuera, desde una posición espacial, están fuera de la IASD. Y desde una posición espacial, los de acá están dentro, ¿no? Así que, por eso decimos aquí, los que sin separarse ya están separados. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hablar rápidamente los que están fuera de la IACD. Ellos fueron adventistas, estamos hablando de los apóstatas, ellos fueron adventistas, pero esta gente no es como cualquier apóstata. Mucha gente se va de la iglesia y ya no vuelve a la vida mundana y no se
no se acuerdan más de la iglesia. Pero esta gente de aquí, estos de acá, estos que llamamos aquí apóstatas, esta gente que se van, pero que deciden atacar la iglesia y lanzan ataques contra nuestras doctrinas distintivas. Por ejemplo, el santuario, el don de profecía, la ley, el sábado, etc. Entonces ellos salen creyendo que han descubierto una verdad y por tanto hay que irse y hay que tratar de atacar, de sacar, según ellos, a los que puedan, ¿no? Para sacarlos, según ellos, de los errores que han descubierto, los errores doctrinales que han descubierto en la iglesia adventista. Ahora, ¿cómo podemos evaluar esto? Esto de que la gente se vaya y ataque, esto ya había sido anunciado y profetizado por el espíritu de profecía. Miren lo que dice aquí el M. White en Conflicto de los Siglos. Dice así: conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, los que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a ingresar las filas de la oposición. Interesante eso, ¿ah? Gente que profesaron decir era adventista, pero que nunca lograron santificarse, ¿no? A la verdad, esta gente se va a engrosar las filas de la oposición. Y no es gente tonta, ¿eh? Porque aquí dice, hombre de talentos, de elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Así que, hermanos, ahí está, ¿verdad? Gente que nunca se santificó. Y con respecto a los ataques a las doctrinas, también estaba esto anunciado, ¿no? Por ejemplo, ataques contra el santuario. Acuérdense que el santuario no es una doctrina más. El santuario es la doctrina que sostiene todo el edificio adventista. No es una doctrina más, entre otras. El santuario, hermanos queridos, una vez más, repito, es la doctrina que sostiene todo el andamiaje teológico adventista. Es decir, toda la teología adventista está sentada en la doctrina del santuario. Por eso es que es importante que los adventistas estudien el santuario, entiendan el santuario, conozcan el santuario, puedan refutar las objeciones del santuario para que no sean confundidos, porque si se cae el santuario, se cae todo, porque el santuario nos da identidad, el santuario nos da un mensaje, el santuario nos da una misión. Por eso el diablo ataca, ¿no? El santuario. Y si no tenemos santuario, se cae el santuario, la doctrina del santuario, pues se cae la identidad del remanente, se cae el mensaje que tenemos y se cae la misión. La predicación, ¿no? La misión es la predicación. Por tanto, esto ya había sido profetizado. Miren lo que dice aquí el White. En el futuro surgirán engaños de toda clase. El enemigo introducirá falsas teorías, tales como la doctrina de que no hay santuario. Este es uno de los puntos que inducirán a apartarse de la fe. Muchos que se fueron, lamentablemente, se confundieron, nunca entendieron el tema del santuario. Por ahí alguien les dijo cualquier cosa, los atacan, los confunden y se van. Y luego ellos lo que hacen es repetir, ¿verdad? Repetir, a pesar, déjenme decirles que la iglesia ya ha contestado por décadas y décadas, pero esa gente sigue atacando a la iglesia como si la iglesia nunca hubiese respondido, como si nunca hubiésemos contestado, ¿no? los argumentos de ellos. Les digo que nada de lo que se dice es nuevo, eso les puedo garantizar. La iglesia ha estado luchando con esto por décadas y décadas y décadas. Así que no es una cosa novedosa, ¿no? Tal vez para los nuevos, hermanos que recién entran, o para o para las nuevas generaciones, esos ataques sean nuevos, pero realmente no lo son. La iglesia tiene respuestas. Así que si tú te encuentras por ahí con algún ataque de estos, lo que tienes que hacer es preguntar, ¿no? Preguntar a los hermanos de más experiencia, a los líderes, a los pastores, para que ellos te puedan ayudar. Y de paso, hay mucha literatura que la iglesia ha producido para responder estos ataques. Hay que comprarla, hay que leerla, ¿no? El problema es que a veces no leemos. No leemos. Entonces tenemos que leer porque no podemos ser solo la generación del TikTok o de los memes, ¿no? Hay gente que solo pasa leyendo eso y no leen otra cosa y por eso nunca hay profundidad.
hay que leer, ¿no? La Biblia, libros que nos ayuden a entender el mensaje. Otro ataque, ¿verdad? Miren acá, miren cómo dice el ahí hablando del santuario. Se hicieron numerosos fervientes esfuerzos para conmover su fe. Nadie podía dejar de ver que si el santuario terrenal era una figura o modelo del celestial, la ley depositada en el arca en la tierra era un exacto trasunto de la ley encerrada en el arca en el cielo, y que aceptar la verdad relativa al santuario celestial implicaba el reconocimiento de las exigencias de la ley de Dios y la obligación de guardar el sábado del cuarto mandamiento. En esto estribaba el secreto de la oposición violenta y resuelta que se le hizo a la exposición armoniosa de las escrituras que revelaban el servicio desempeñado por Cristo en el santuario celestial. Así que ustedes ven aquí un ejemplo de cómo la verdad del sábado, la ley y el sábado están asentadas en el santuario. Se ataca la ley, pues se ataca, ¿verdad?, el sábado. Otra cosa, atacan el espíritu y profecía. Dice aquí, es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Satanás sabe que los engañados no se detendrán allí. Así que redobla sus esfuerzos hasta que los lanza en abierta, como dice ahí, en abierta ¿qué? Rebelión, a que se torne incurable y termina en destrucción. Así que esta es otra doctrina importantísima, ¿no? Para nosotros. El don profético no solo nos da identidad, sino que nos permite tener un mensaje específico para estos tiempos finales. Y el diablo sabe eso, ¿no? Así que si ataca también, tira por el suelo la confianza de la iglesia en el espíritu de profecía, va a lograr sacar a muchos, va a descargar a muchos de la fe. Muy bien, ahí están los que están afuera, ¿verdad? Y dentro de los que están afuera están los apóstatas, pero ahora también están los que afirman, creen en la doctrina, es decir, están fuera de la iglesia, estos movimientos, pero ellos, al contrario de los otros, no atacan, ¿no? Más bien lo que hacen es que aseguran creer, ¿qué cosa? En el mensaje. Dicen que creen en las doctrinas distintivas, en el santuario, en el don profético, en la ley, en el sábado. Pero ellos atacan desde afuera y dicen que son los verdaderos, ¿no? Portadores de este mensaje. Generalmente ustedes los van a escuchar acusar que la iglesia es Babilonia, ¿no? ¿Por qué no puedo estar en la iglesia? Porque es Babilonia, te dicen ellos. Por eso me fui. Esta gente ataca a la iglesia, están desde afuera y algunas veces no siempre tienen claras, ¿no?, las razones por las cuales se fueron. Se van por diversas cosas, porque como ustedes saben, hay una cantidad de grupos por ahí, hay diversas cosas por las que se pueden ir, algunos dicen que se van por el diezmo, por la reforma de Prosalud, por los conquistadores, por la organización, por lo que sea, ¿no? Cualquier cosa, pero más o menos la tónica es que la iglesia apostató y por eso ellos tienen que salir. Y como para ellos la iglesia es Babilonia y apostató, entonces lo que ellos se esfuerzan en hacer es tratar de supuestamente hacerles un bien a los adventistas al tratar de sacarlos, ¿no? A tratar de sacarlos para ahí, sacar un remanente, dicen ellos. El remanente del remanente, ¿no? El remanente de la IASD, de la iglesia adventista. Entonces, ellos desde esa perspectiva atacan. ¿Cuál sería la evaluación? Bueno, aunque ellos afirman, hermanos queridos, creer en la doctrina, no basta con decir, yo creo en la doctrina para ser un adventista del séptimo día. En realidad, cuando revisamos sus métodos, sus argumentos, uno puede darse cuenta que ellos tienen una conducta divisionista. Y cuando atacan a la iglesia llamándola Babilonia, en realidad no solamente que están tergiversando, porque ellos generalmente usan el espíritu de profecía, ¿no? Citan ahí alguna cita del NJ para atacar la iglesia de afuera. Entonces ellos lo que hacen es tergiversar el espíritu de profecía, sino que lo contradicen. Porque, como van a ver a continuación, en ningún momento Dios ha autorizado a llamar a ningún hombre Babilonia a la iglesia adventista. Así que miren, aquí ella está advirtiendo, ¿no? Ella ya advertía, ahí dice, quienes toman
la palabra de Dios y también de los testimonios, párrafos aislados u oraciones que se pueden interpretar para adaptarlos a sus ideas. Se detienen en ellos y se fundamentan en su posición cuando Dios no los está guiando. Y de paso, Ellen White tuvo que luchar mucho con esto. Cuando ella estaba viva, había gente que tomaba sus escritos y los adaptaba para que sostenga ideas que ella nunca sostuvo. Ella llamó la atención mucho, ¿no?, a esto. Este es un ejemplo, miren acá. Esto lo escribe un hombre que insistentemente enseñaba y predicaba que la iglesia adventista es Babilonia. Miren la respuesta que ella le da. Usted toma pasajes de los testimonios que hablan de la terminación del tiempo de gracia, el zarandeo entre el pueblo de Dios, y usted habla del surgimiento de entre este pueblo y un pueblo más puro, más santo, que se levantará. Todo esto agrada al enemigo. Observen eso, todo esto agrada al enemigo. Si muchos aceptaran las opiniones que usted presenta y hablaran y procedieran conforme a ellas, veríamos la más grande conmoción fanática que jamás se haya visto entre los adventistas del séptimo día. Esto es lo que desea Satanás. Así que este hombre insistentemente arguía que había que salir de la iglesia adventista porque se levantará un pueblo más puro, ¿verdad? Que los más puros tenían que salir. Claro, al diablo le encanta eso, porque si el diablo logra confundir así a la gente, lo que va a hacer es debilitar la confianza en el remanente, ¿no? El único pueblo que Dios tiene para advertir al mundo y predicar al mundo el mensaje final. Así que por eso es que esto es lo que el diablo quiere, causar que los más ingenuos, ¿verdad?, sean confundidos. Mire acá, mi hermano, sé que está tomando la posición de que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia y que todos los que serán salvos deberán salir de ella. Y ella vuelve a decir acá, usted no es el único hombre a quien el enemigo ha engañado en este asunto. Él no es el único. No es el único. De hecho, si ella estuviera ahora viva, diría lo mismo. De hecho, fueron décadas que ella estuvo refutando a aquellos que venían con esa idea. Miren lo que dice acá. Durante los últimos 40 años se ha levantado un hombre tras otro, pretendiendo que el Señor lo había enviado con el mismo mensaje. Pero permítame decirle, como les he dicho a ellos, que este mensaje que usted está proclamando es uno de los engaños satánicos diseñados para crear confusión entre las iglesias. Así que ustedes ven, la acusación contra la iglesia adventista de que es Babilonia es un engaño de Satanás para confundir a la gente, para que la gente no confíe y de esa manera debilitar las fuerzas del pueblo de Dios. Por eso no tenemos que escucharlo, ¿no? No hay manera de, no hay manera de escuchar esto. Entonces, para Ellen White, la iglesia adventista no es Babilonia. Ella habla varias veces de Babilonia, y sí habla de Babilonia, y ustedes van a mirar que ella interpreta Babilonia como Roma papal y también como las iglesias protestantes. Pero nunca, jamás habló, ¿verdad?, diciendo que la iglesia adventista va a ser Babilonia, ¿no? Babilonia. Además, hay varias citas donde ella dice pues que Dios le mostró que aunque esta iglesia tendrá debilidades, nunca llegará a ese punto de que tengan que llamarse Babilonia. Y miren ustedes cuáles son las teorías, las doctrinas que vuelven a una iglesia Babilonia. Miren, ella aquí dice, ¿no? Claramente, la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los impíos, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén y la defensa y la exaltación del primer día de la semana sobre el día santificado por Dios. Así que aquí están las doctrinas que identifican a Babilonia. Ella dice claramente que las iglesias que se adhieran a todas o a una de estas doctrinas son Babilonia, ¿no? Así que por eso ella no identifica jamás a la iglesia adventista como Babilonia. Más bien ella siempre está defendiéndola, ¿no?
Estos grupos lo que hacen es acusar, la iglesia adventista no predica el mensaje de los tres ángeles, pero hermanos queridos, déjenme decirles que la iglesia sí enseña y predica, ¿verdad? El tema de la justificación por la fe. De paso, a ella le preguntaron si el tema de la justificación por la fe tenía que ver con el mensaje de los tres ángeles, y ella claramente dijo que sí, que es el mensaje. Así que la iglesia lo predica y lo exalta, ¿verdad? También la iglesia predica la verdad del sábado como verdadero día de reposo. Defiende la doctrina de la creación en 6 días, ¿no? Mientras otros grupos religiosos no tienen claro esto, son muy ambiguos. Pero clama el juicio, investigador desde 1844, y denuncia el domingo como un falso día de reposo, ¿no? Y aquí podríamos poner también que denuncia la falsa doctrina de la inmortalidad del alma. Así que la iglesia adventista ataca, llama la atención a la gente a abandonar las falsas doctrinas de Babilonia, y por tanto, cuando hace esto, cuando uno mira todas estas verdades están contenidas en el mensaje de los tres ángeles, ¿no? En el primer, segundo y tercer mensaje están claramente contenidas todas estas verdades de aquí. Y la iglesia fue levantada justamente para llamar la atención de estas verdades sobre el mundo en general, para que el mundo pueda arrepentirse. Así que eso que la iglesia no predica, eso también es una exageración, una mentira de estos movimientos para engañar, para confundir, ¿verdad? Así que ahí está. Ahora vamos a los que están dentro, ¿ah? Espacialmente tenemos algunos que están dentro de la iglesia adventista. Así que, de paso, estos son los más peligrosos, ¿ah? Porque a los que están afuera ya los tenemos bastante bien identificados, ¿no? Tanto los apóstatas que atacan, como los que dicen que son adventistas, aunque no lo son por su conducta, pero estos son bastante peligrosos, ¿ah? Estos que están dentro de la IASD. Esto es lo que yo llamo que están separados sin separarse. ¿Por qué? Porque, hermanos queridos, estas personas se congregan en las iglesias adventistas, van a nuestros cultos, vienen a nuestros programas, pero ellos no reconocen plenamente la autoridad de la iglesia, tampoco reconocen la autoridad de sus dirigentes. Así que esta gente lo que hacen de alguna manera es desde adentro generar anarquía. Porque si ellos vienen a nuestros cultos, vienen a nuestras iglesias, dicen que son adventistas, pero están sutilmente, a veces unos más abiertos que otros, ¿no? Diciendo que no se sujetan, no reconocen autoridad, porque para ellos los dirigentes no tienen autoridad. Entonces, esta es la mismísima obra del diablo. Esto es lo que el diablo hacía en el cielo. Les decía a los ángeles, ¿no les parece que lo que Dios hace no es tan bueno, ¿no? Dios no es tan justo, su ley es media injusta, insuflaba. Y así fue como comenzó a crear rebelión desde adentro, ¿no? Desde adentro. Ahora, nosotros tenemos adentro los de extrema derecha, de estos que están adentro, ¿ah? De estos que sin estar separados, ya están separados, o sea, sin irse de nosotros, están allí, ¿verdad? Y tenemos de las dos clases, y hay que identificarlos bien. Tenemos los de extrema derecha y los de extrema izquierda. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, cuando hablamos de los de extrema derecha, son aquellos que están, ¿verdad?, acercándose a lo que llamaríamos el fanatismo religioso, ¿verdad? No están en el equilibrio, se van hacia el fanatismo. Entonces tenemos ahí los de extrema derecha, de los de adentro, los de extrema derecha y los de extrema izquierda, no están en el equilibrio. Y estos de extrema derecha, ¿verdad?, que están en el fanatismo, ellos dicen, esta es la iglesia de Dios, pero no podemos apoyarla. Y generalmente esta gente lo que hace es pedir, algunos tienen ministerios dentro de la iglesia
dice que son adventistas de adentro y generan ministerios y algunas veces ellos lo que hacen es no des tus diezmos, anda a la iglesia, congrégate, pero no pagues tus diezmos, no entregues tus diezmos a la iglesia, sino que más bien entréganos el diezmo a nosotros o mándalo a ese otro ministerio, porque ellos sí están predicando la verdad. Y cuidado, porque esa es una estrategia diabólica, porque el diablo quiere eso, ¿no? Porque si todo el mundo deja de ser fiel en sus diezmos y en sus ofrendas, claro, ¿cómo la iglesia puede cumplir con la misión de predicar el evangelio? Es una estrategia diabólica esta, hacer que la iglesia no tenga recursos. Entonces esta gente, sin darse cuenta, lo que están haciendo es el juego al enemigo. La iglesia de Dios, pero sus dirigentes no tienen autoridad. Esto es anarquía. Esta es la iglesia de Dios, pero nuestro mensaje es proclamar sus errores, ¿no? Por ejemplo, si algún hermano por ahí comete un error, ellos lo sacan y lo magnifican. Si por ahí un anciano o un pastor comete un error, lo magnifican, ¿verdad? Y dice que estos son los dirigentes. Y si tú apoyas a estos dirigentes, tú eres como ellos, ¿no? Y asustan a la gente, crean una especie de terrorismo espiritual. Pero, hermanos queridos, el que un hombre en un lugar o varios hombres cometan errores, esa no es la posición de la iglesia adventista. No es la posición de la iglesia, ¿verdad? Si un hombre enloquece y se va contra los principios, aunque sea un dirigente, y hace algo contra los principios, esa no es ni la conducta de todos los adventistas, ni es la posición oficial de todos los adventistas, y la iglesia tiene formas, medios, para poder disciplinar, para poder mantener el orden, para tratar de cuidar la iglesia de la mejor manera cuando un hombre comete errores. Pero esta gente lo que hace es, ¿verdad?, magnificar, a veces cuentan verdades a medias, y una verdad contada a medias es tan mentirosa como una mentira completa. Así que hay que tener cuidado, Esta gente usa las redes sociales, el WhatsApp, el Internet, el YouTube, hacen videos por ahí para tratar de generar esta conmoción. Y así dicen, ahí te dicen, ¿no? Pero si tú los apoyas, eres como ellos, ¿no? Así que generan, como les acabé de decir, una especie de terrorismo espiritual. Pero esto es incorrecto. Y miren, desde la perspectiva del Señor, miren lo que dice el espíritu de profecía. Dice aquí, aunque es cierto que el Señor guía a los individuos, también es verdad que no está guiando a su pueblo. No a unos pocos individuos aislados por aquí o por allá que creen una cosa u otra. Ojo con eso. Ellos se levantan, estos de aquí, como los mensajeros, ¿no? Pero aquí dice claramente que Dios está guiando un pueblo. No a unos que dicen una cosa por aquí, otros por allá, ¿no? Algunos consideran peligroso todo esfuerzo realizado para poner orden, como si fuera una restricción de libertad personal. Ellos dicen, es que yo debo hablar, yo tengo que hablar, porque si no, me están coartando la libertad, pero en realidad lo que están generando es anarquía. Declaran que no aceptarán indicaciones de nadie, que no son responsables ante nadie. Se me ha instruido en el sentido de que Satanás realiza esfuerzos especiales para inducir a los hombres a creer que Dios se agrada cuando ellos escogen su propio camino independientemente del consejo de sus hermanos. Así que es el diablo el que se agrada de esa conducta anárquica. En cambio, Dios guía a su pueblo. Y nosotros tenemos que mantenernos fieles, firmes en el pueblo de Dios. Porque el pueblo sirve como una especie de catalizador, ¿no? Y permite equilibrar. Cuando alguien por ahí sale con alguna idea, para aquí y para allá, pero se deja guiar y habla y discute este tema con sus hermanos, con los hermanos de más experiencia, sus ideas pueden clarificarse. Y esa idea que parecía que lo estaba llevando para un lado o para el otro, que lo estaba desequilibrando dentro de la iglesia, uno se puede equilibrar, sirve para equilibrarse. Entonces, como pueblo podemos marchar juntos, unidos. Pero cuando esta gente no se deja aconsejar de nadie, lo que hacen es ciertamente desviarse y ir hacia
la apostasía. Miren acá, algunos han adelantado la idea de que a medida que nos acerquemos al fin del tiempo, cada hijo de Dios actuará independientemente de toda organización religiosa, pero sí instruida por el Señor en el sentido de que en esta obra no existe tal cosa como que cada hombre pueda ser independiente. Siempre tenemos que trabajar como iglesia en el conjunto de los hermanos. Perfecto. Tenemos también los de extrema izquierda. Los de extrema derecha, que están dentro, los de extrema derecha, son aquellos que nos llevan al fanatismo. Pero los de extrema izquierda son los que están buscando hacer una iglesia más liberal. O sea, son los que llamaríamos los liberales, ¿no? Entonces, entre el fanatismo y el liberalismo, tenemos que ser equilibrados, tenemos que ser conservadores. No tenemos que ir para un lado ni para otro. ¿Qué busca esta gente? Bueno, aquí está, más progresista, más contemporánea. Esta gente expresan dudas respecto al don profético, rechazan la doctrina del santuario y el juicio investigador desde adentro, pero son los de la, acuérdense, estos son los liberales. Rechazan que la iglesia adventista sea la iglesia remanente. Dicen, no, hay más remanentes. ¿Cómo vamos a ser tan orgullosos de decir que somos el remanente, ¿no? Qué cosa tan tremenda, dicen ellos, ¿no? Rechazan la interpretación historicista de Daniel y Apocalipsis. Atacan nuestras interpretaciones. Generalmente cuando tú les preguntas, y si no es esa la interpretación, ¿cuál es la interpretación? Generalmente te salen con las interpretaciones de los evangélicos, ¿no? Así que en lugar de hacer un avance, lo que han hecho es un retroceso a los errores, ¿verdad?, de Babilonia. Nosotros tenemos que saber, hermanos queridos, que cuando esta iglesia formó, ¿verdad?, se formó y comenzó su caminar a partir de 1844, la iglesia desarrolló pilares inamovibles. ¿Sabes qué son pilares inamovibles? Doctrinas que no se pueden mover, que nos dan identidad. Y ya vas a ver por qué no se pueden mover. Mira, aquí están las fechas cuando se desarrollaron estas doctrinas. Entre 1848 y 1850. En los famosos congresos sabáticos. No porque se hacían en sábado, sino porque quienes iban a estos congresos, a estas reuniones, eran guardadores del sábado. Por eso es que se los llamó así, congresos sabáticos. Así que los adventistas desarrollaron estas doctrinas conocidas como hitos. ¿Sabes cómo era que desarrollaron esto? Ellen White cuenta, ¿no? Ella cuenta que se pasaban muchas horas estudiando la Biblia, estudiando la Escritura. Y ella dice aquí, muchas veces nos quedábamos juntos hasta tarde en la noche, y a veces durante la noche entera, orando por luz, estudiando la palabra. Pero ¿qué pasaba? Ellos cuando llegaban a un punto, cuando estaban en una parte de su estudio, en el que ya no sabían para dónde ir, no entendían, no iban para atrás ni para adelante, ¿verdad? Entonces cuando ellos llegaban a ese punto y decían, nada más podemos hacer, el Espíritu del Señor descendía sobre mí. Era arrebatada en visión y se me daba una clara explicación de los pasajes. Noten que a ella se le explica la Biblia. No es que se le dice deben creer esto por creer. No. En la visión a ella se le explica la Biblia. Dice aquí, se me daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando y también instrucciones acerca de cómo habíamos de trabajar y enseñar eficazmente. Esa es la razón, hermanos, por la cual no podemos movernos de estos hitos, porque fueron hitos que surgieron del estudio de la Biblia, ¿verdad? Y de la confirmación del Espíritu Santo a través del don profético. Así que más claro que eso, Dios no podía hablar. ¿Cuáles son esos hitos, no? Bueno, aquí está. En los últimos, ahí son inamovibles, ¿ah? Dice aquí, en los últimos 50 años, esto fue escrito en 1905, no han empañado ni una jota ni un principio de nuestra fe. Tal como la recibimos con las grandes y maravillosas evidencias que nos dieron seguridad en 1844, y después de transcurrida la fecha, ni una sola palabra ha sido cambiada o anulada. Lo que el Espíritu Santo testificó
que era la verdad después de transcurrida la fecha del gran chasco, es el fundamento sólido de la verdad. Fueron revelados los pilares de la verdad y aceptamos los principios fundamentales que han hecho de nosotros lo que somos, adventistas del séptimo día, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús. Esto está ahí en una carta de diciembre de 1905. ¿Cuáles son estos pilares, verdad, inamovibles? Ahí están. El segundo advenimiento premilenialista, antes del milenio, ¿no? El ministerio de Cristo en el santuario celestial, la ley de Dios, el sábado, la inmortalidad condicional y el don de profecía. Estas son nuestras doctrinas, nuestros hitos inamovibles. Esto es lo que nos da identidad. Si movemos algo de esto, dejamos de ser adventistas el séptimo día. Esto es lo que los liberales dicen, dejemos esto, ¿no? Dejemos, ya vamos a modernizarnos un poco. No podemos, ese es otro engaño del diablo. Porque si movemos esto, lo que va a suceder es que dejamos de ser adventistas del séptimo día. Por eso es que tenemos que mantenerlo. Hermanos queridos, yo quiero decirles que en medio de todos estos desafíos que tenemos que enfrentar, Dios cuida su iglesia a pesar de las debilidades que pueda tener. Miren, ya vamos a ir casi, ya faltan pocos minutos para terminar. Dice aquí, miren la cita, ¿no tiene Dios una iglesia viva? Él tiene una iglesia viva, pero es una iglesia militante, no la iglesia triunfante. Esto es importante, este concepto, porque la iglesia militante es la iglesia que está en lucha. Todavía no es la iglesia que ha llegado al cielo. La iglesia triunfante es la iglesia que llega al cielo sin problemas, sin ninguna clase de... Allá el Señor la purifica y todo lo demás. Pero aquí dice que esta sigue siendo la iglesia militante, ¿no? Lamentamos que haya miembros defectuosos, que haya cizaña en medio del trigo, aunque existen males y los habrá hasta el fin del mundo. Yo marqué esto, hasta el fin del mundo. No quiere decir que en un año, en 2 años, los problemas o los desafíos que enfrenta la iglesia van a acabar. No, aquí dice que durarán hasta el fin del mundo. No, por eso no tenemos que desanimarnos. A pesar, dice, de estos males, y los habrá hasta el fin del mundo, la iglesia debe ser en estos postreros días luz para un mundo que está contaminado y corrompido por el pecado. La iglesia, debilitada y deficiente, que necesita ser, miren, reprendida, amonestada, aconsejada, es el único objeto de esta tierra. Ojo con esto. Es el único objeto de esta tierra al cual Cristo concede su consideración suprema. Amén. Claro, porque dio la vida por la iglesia. Ha llamado a esta iglesia a ser el remanente, ¿no? Y por tanto, somos llamados nosotros, ¿verdad?, a mantenernos fieles a la iglesia. Ahora, lo que algunos movimientos no saben es que al separarse lo que están haciendo es zarandeándose. ¿Por qué? Porque, hermanos, miren, Dios introdujo el zarandeo como una forma de tener una iglesia lista en el tiempo final. Algunos movimientos te dicen, mira, cuando apostataba el pueblo, Dios sacaba otro remanente, y cuando ese remanente apostataba, Dios sacaba otro, y sacaba otro, y otro, y otro. Y por tanto es igual, que ahora la iglesia adventista apostata, entonces Dios va a sacar otro remanente. Eso no es cierto, porque si no, Dios tendría que estar sacando remanentes y remanentes al infinito. ¿Sabes lo que Dios hizo? Dios ahora a su remanente ya no saca otro remanente, ahora zarandea a su remanente. Es decir, saca a los apóstatas de la iglesia. Esos son los que se van, no son los más puros, son los zarandeados. Y esto del zarandeo había sido profetizado. Dice que habrá un zarandeo del cedazo. A su tiempo la paja debe ser separada del trigo, debido a que la iniquidad abunda, el amor de muchos se ha enfriado. Es precisamente el tiempo cuando lo genuino será lo más fuerte. Puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ojo con eso. Puede parecerte a ti que, ahora sí la iglesia ya se fue, ya, ahora sí. No va a caer. Las diversas dificultades sacuden a la iglesia para que se vayan los apóstatas, ¿no? No caerá, dice aquí, ella permanece en pie mientras los pecadores que hay en Sion son tamizados, mientras la paja es separada del trigo precioso. Es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir.
Pero esto va a suceder y mira, aquí te dejo con esta promesa. Mira esta promesa y la otra. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá en el pueblo de Dios un avivamiento de la piedad primitiva. Ojo con eso. Antes que Cristo venga, la iglesia no seguirá fría, así, no, Dios la va a llenar de poder, dice aquí, con un avivamiento como el que hubo en iglesias primitivas, cual no se ha visto nunca, dice aquí, desde los tiempos apostólicos. El espíritu, el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces muchos se separarán de esas iglesias, hablando de las iglesias protestantes, Babilonia, las cuales el amor de este mundo ha suplantado el amor de Dios y su palabra, y muchos, tantos ministros como laicos, hablando de los ministros de Babilonia, aceptarán gustosamente estas verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de preparar un pueblo para la segunda venida del Señor. Así que no te desanimes, ¿ah? Si tú ves ahora la iglesia así débil y todo lo demás, un día esta iglesia estará ardiente, ¿no? Y finalmente el remanente triunfará. Esta es la última diapositiva. No hay necesidad de dudar ni de temer que la obra no tenga éxito. Dios encabeza la obra, Él pondrá en orden todas las cosas. Si hay que realizar ajustes en la plana directiva de la obra, Dios se ocupará. Dios se ocupará de eso. Enderezará todo lo que esté torcido. Tengamos fe en que Dios conducirá con seguridad hasta el puerto el doble barco que lleva al pueblo de Dios. Así que, hermanos, mantengámonos firmes porque esta es la promesa que el Señor ha hecho a su pueblo. Amén. Parece que el micrófono no se escucha. No se escuchó nada porque el micrófono estaba apagado. Hermano Pablo. Gracias, pastor. Mil disculpas. Un tema por demás importante especialmente en el tiempo en que estamos viviendo. No sé si los hermanos o algún hermano tiene alguna pregunta, alguna aclaración. Podríamos hacer paso para unas 3 preguntas si es que algún hermano tiene que preguntar algo que no está claro. Así que adelante, hermanos, si alguien quiere preguntar. Buenas noches, pastor. Un gusto saludarle. Una preguntita. Bueno, ya usted nos ha advertido de los grupos de disidentes y todo eso. ¿Cómo debería tal vez un dirigente o un hermano que no sea dirigente manejarse cuando ya va viendo esta situación? ¿Cómo debería proceder? Porque muchas veces usted sabe, son situaciones a veces complejas, no claras, y muchas de las veces nosotros por el amor de Dios a veces confundimos y a veces somos muy permisivos y a veces podemos estar cayendo en el error. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones, las reflexiones para poder abordar a este tipo de hermanos y de personas para no, obviamente, contaminar la iglesia y obrar en el espíritu? Eso sería. Muchas gracias, Israel, por tu pregunta excelente. La recomendación que yo les doy es conversen con su pastor. Hablen con su pastor. Eso es lo mejor que pueden hacer. Los pastores están ahí en el distrito justamente para cuidar la iglesia, para ayudar a la iglesia a crecer, ¿no? Entonces, cuando haya alguna situación que no esté muy clara, conversen con el pastor, hablen con el pastor, y el pastor va a poder mirar qué está sucediendo en el lugar. Y eso es lo que hacemos en todos los niveles, ¿ah? No solamente a nivel del distrito, es lo que hacemos en todos los niveles. Cuando tenemos algún caso así, algún personaje o algún nombre por allí y quieren venir a predicar algún territorio, entonces lo que hace el campo es preguntar a la organización o al organismo superior, ¿no? Al nivel superior, y pregunta, ¿no? Fulano de tal, ¿lo recomiendan o sí o no? Entonces hay que siempre estar en consultas constantes. Por eso no tenemos que ser ingenuos cuando alguien dice, yo soy adventista, déjame predicar. Cuidado. No, cuidado, porque ya hemos tenido muchos problemas de esos, de gente que dice que es adventista, que quieren predicar y no las conocemos, y resulta que son personas que nada que ver, ¿no? O que vienen con algún problema, alguna cosa de otros lados. Entonces el pastor lo que va a hacer es consultar.
consultar, ¿verdad? Le preguntan a él si él no puede manejar, va a consultar al siguiente nivel y así mismo el siguiente nivel, si no está seguro, va a poder averiguar en el siguiente nivel. Y eso, como les digo, se hace en todos los niveles, hasta en el nivel de división, ¿verdad? En todos los niveles, incluso cuando va a haber un llamado, alguna cosa, o alguien viene para predicar, siempre se están haciendo consultas. Así que, hermanos queridos, consulten con su pastor para que puedan trabajar en armonía. ¿Alguna otra pregunta, mis hermanos? Pastor, buenas noches. Yo tengo una pregunta, por favor. Claro que sí. Sí, sabe que yo como miembro, ¿no? de iglesia, a veces me da cierto como recelo, más bien la situación de que nosotros caigamos en lo mismo que pasó en la Edad Media. O sea, en la situación de que pensar que la iglesia es infalible y que lo que los líderes nos dicen tiene que ser así sin que haya un razonamiento de cada miembro de la iglesia. Entonces, yo entiendo que, o sea, hay que tener cuidado, ¿no? Con la entrada de doctrinas chuecas o peligrosas, pero también sí creo que es bien importante que los miembros aprendamos a estudiar la palabra de Dios por nuestra cuenta, porque caso contrario, lo que yo veo que sucede hoy en día en muchas iglesias es que la mayoría de hermanos no tienen bases personales, o sea, sino que es como en las iglesias evangélicas, ¿no? O sea, bueno, lo que el pastor predica y yo creo. Y así ha de ser. Entonces no verificamos, no comprobamos en la palabra de Dios. Y eso también como que podría ser peligroso, digo yo, ¿no? Porque estaba recordando hace unas semanas atrás en este mismo seminario, hablábamos, por ejemplo, de cómo en los tiempos de Elena de White, habían cosas que Elena de White denunció y más bien como que la organización a ella le hizo a un lado, inclusive le mandaron a Australia, nos contaba la persona que nos daba el tema, como para hacerle a un lado y que ella no siguiera como estorbando porque ella estaba, o sea, denunciaba cosas que estaban mal dentro de la organización. Entonces mi pregunta sería, yo como miembro de iglesia, yo no soy líder de iglesia, soy miembro nada más de la iglesia. ¿Qué puedo hacer yo si yo miro, por ejemplo, alguna situación que yo veo que no está correcta? Entonces, ¿qué debería hacer como miembro? Para no tampoco, o sea, yo de pronto quedarme callada, o sea, no en esa posición de, bueno, yo como no soy líder, lo que los líderes digan, o sea, eso tampoco creo que es una posición correcta de un miembro de iglesia. Entonces, ¿qué debe hacer un miembro de iglesia si es que ve alguna cosa que la iglesia necesita cambiar o detecta algo que la iglesia está haciendo mal? O a veces se infiltran dentro de la iglesia situaciones que realmente son del mundo, ¿no? O sea, son cosas de afuera. Entonces, cuando uno detecta, ¿qué debe hacer? ¿Cuál es la manera correcta para ayudar, para hacer bendición para su congregación? Muchas gracias, Aide. Muchas gracias, Aide, por la pregunta. Tú tienes toda la razón. La realidad es que cada uno tiene que saber dar fe de la razón por la cual es un adventista del séptimo día. Porque cree lo que cree. Esa es una motivación bíblica. Tenemos nosotros que conocer la verdad por nosotros mismos y también es una motivación o un estímulo que el Espíritu de Profecía nos dice, o sea, nos estimula a hacer. Tenemos que conocer la verdad por nosotros mismos para poder juzgar por nosotros mismos. Cuando uno detecta alguna cosa así, es lo mismo que yo decía. Hay que hablar en este caso, habría que hablar con la persona siguiendo el consejo de Jesús, ¿no? Si detectamos alguna cosa incorrecta, hay que hablar con la persona que está cometiendo esta situación. Si no, ahí están los pasos siguientes, ¿no? Hay que avanzar con los dirigentes para que tomen cartas en el asunto. Entonces uno no puede quedarse solamente así callado, uno debe hablar primero con la persona, porque puede ser que tal vez la persona no se entendió bien, no se explicó bien, sus intenciones fueron malinterpretadas. Entonces lo mejor que se puede hacer es abordar la cosa, eso que nos llama la atención en ese nivel, con la persona.
a ver, ¿tú qué estás haciendo? Te escuché esto, dijiste esto, quiero que tú me digas, ¿no? Si se detecta una cosa ahí un poco confusa, rara, uno lo que tiene que hacer es seguir lo que dice Jesús, ¿no? El siguiente paso es que comiencen a actuar los dirigentes de la iglesia para poder mantener el orden. Tenemos que pensar, por supuesto que sí, tenemos que por nosotros mismos estudiar. Eso es lo bueno de la iglesia, como yo decía, sirve para que nuestras ideas se puedan regular. O sea, podemos estudiar por nosotros mismos y hay esa libertad para discutir entre hermanos. Podemos discutir entre hermanos y cuando hablamos cosas, ¿verdad? Entre hermanos de más experiencia, con dirigentes de más experiencia y vamos abordando situaciones, ahí nos equilibramos. El problema es como cuando decía el White ahí en una cita, que hay algunos que dicen, no, yo no consultaría a nadie, voy a pensar solito y no me interesa lo que digan mis hermanos. Ahí el diablo nos engaña porque estamos solitos. Pero cuando nos mantenemos dentro de la iglesia, tenemos como quien dice, el cuerpo nos ayuda a calibrar nuestras ideas y a mantenernos dentro del equilibrio. Pero es evidente que somos llamados a estudiar la Biblia y el espíritu de profecía por nosotros mismos y dentro del cuerpo, ¿verdad? A poder discutir los asuntos que nos llaman la atención. ¿Está bien? Así que no, la fidelidad a la iglesia no es un desaliento para estudiar la Biblia por nosotros mismos, pero siempre hay que hacerlo dentro del marco de la unidad congregacional. Muy bien. Ya, Y una pregunta que decía, ¿qué es apostasía? Preguntaba alguien ahí en el chat. Apostasía, la palabra apostasía, hermana Nancy, viene del griego apostasía. Sí, es una palabra griega, significa desertar, desviarse. Eso es apostatar. Así que cuando se habla de apostasía, se habla de alguien que desertó de los principios, alguien que se va de los principios y por tanto, por eso la Biblia llama o usa algunas veces este término apóstata, ¿no? Apostasía. Entonces, apostasía es eso, una deserción de la verdad. Pastor, una pregunta. Acá estoy viendo una pregunta. A ver, dice, veamos. Dígale, pastor. Dice, buenas noches, pastor. En el caso concreto de la red Adevenir, hay muchos hermanos que la recomiendan porque la ISD no tiene un programa igual de fuerte, al menos en lo que tiene que ver con campañas en redes y televisión abierta. Pero es pregunta o comentario. Si es, en todo caso, tengo yo algo, no, tengo bastante que decir de esto. Solo que no voy a hablar todo, solamente déjenme decirles, la red Adevenir, justo yo estoy en el lugar donde a pocos kilómetros tengo la base de la red Adevenir, a pocos kilómetros donde yo me encuentro. Y lamentablemente no recomendamos para nada la red Adevenir. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente esta red, ¿verdad? Ha estado por mucho tiempo generando mensajes confusos en cuanto a interpretación profética, poniendo fechas, haciendo cálculos, asociándose con gente que ataca la doctrina adventista. Ahora último, recién invitaron a un predicador allí que ataca la doctrina de la Trinidad. Totalmente confeso, ¿no? Atacando de lleno en sermones. Es toda una Babilonia. Cada vez aparecen diferentes predicadores con doctrinas totalmente contradictorias unas con otras y por tanto es una confusión, es un lío, una confusión lo que esta red Adevenir está transmitiendo. Claro, dan la impresión de que son conservadores, dan la impresión de que anuncian el mensaje, pero lo cierto es que no es así. Así que no la recomendamos de ninguna manera porque ciertamente lo que hace es causar mucha confusión, ha causado mucha confusión. Acá donde yo me encuentro, la gente se ha dado cuenta de eso, ¿no? Antes la apoyaban mucho, pero ahora que ya se han dado cuenta porque estamos más cerca, pues cada vez va perdiendo el apoyo de los que estamos más por acá. Pastor, una última pregunta y es... Claro que sí. Participar de grupos ecumenistas o grupos ecuménicos, ¿es parte de ser un apóstata?
Bueno, o sea, depende de lo que tenemos en mente. Por ejemplo, si hablamos del ecumenismo, como el ecumenismo, ese ecumenismo que hace que violemos los principios, que violemos el sábado, que neguemos nuestras doctrinas cardinales, esa clase de ecumenismo es diabólico, es satánico. Y la Iglesia Adventista jamás como iglesia va a participar de esa clase de ecumenismo, ¿verdad? Ahora, no hay que confundir las relaciones de libertad religiosa que la iglesia suele tener con diferentes líderes religiosos a nivel mundial. ¿Por qué se hacen estas reuniones? La iglesia tiene un departamento de libertad religiosa que lo que hace es buscar la manera de darse a conocer a otros grupos religiosos y también la manera de defenderse, asocia, ¿verdad? Con algunos lugares, en algunos lugares para tratar de defender la libertad religiosa de todos, no solo la nuestra, no de todos. O sea, donde se respete la libertad religiosa de conciencia de todas las personas, porque hay ciertos lugares, hay ciertos gobiernos donde se atenta contra este derecho. Así que la iglesia tiene este departamento y ustedes ven que de tiempo en tiempo algunos delegados son enviados a estas reuniones en las cuales pues se puede ganar bastante mientras se pueda, ¿no? Porque en algún momento la libertad religiosa pues ya se va a perder y ahí sí ya no habrá nada que hacer, pero mientras se pueda, tratar de aprovechar las ventajas. Pero en esas reuniones de libertad religiosa no se negocian nuestros principios, pues. No se negocian nuestras creencias, no se negocian nuestras verdades fundamentales, solamente lo que se busca es trabajar para tratar de preservar esto que se conoce como libertad religiosa. De paso, ustedes tienen que recordar que hace algunos años allí en Ecuador, nuestro abogado, ahí en la Unión, tenía reuniones con diferentes líderes religiosos de ahí del país, y ellos estaban buscando hacer una ley allí donde se buscase defender justamente este principio de libertad religiosa. Pero nunca el abogado fue a violar, o sea, a decir negamos los principios, negamos esto. No, esa es otra cosa. Eso, la iglesia no participa de esa clase de ecumenismo, ¿no? En la cual tenemos que dejar de lado nuestras creencias, no. Todas nuestras reuniones tienen que ver para tratar de mantener. Y de paso, ese tipo de reuniones es lo que nos facilitó para que nuestros estudiantes, ¿se acuerdan que tenían que dar exámenes? Los exámenes que hacía la CEDECID para entrar a las universidades, los exámenes eran en sábado. Entonces, ese tipo de reuniones nos facilitó para que el gobierno permitiese que los adventistas, los jóvenes adventistas, diesen los exámenes después de la puesta del sol, del día sábado de ese día. Así que esas son las ventajas, los beneficios de trabajar a nivel de libertad religiosa. Pero no hablamos, rechazamos totalmente el ecumenismo que viola los principios. La iglesia no acepta esa clase ni va a ceder a esa clase de proposiciones. Muchas gracias, pastor. Pastor, yo tengo una pregunta más, perdón, Pablito. Básicamente, lo que yo le preguntaba por el chat, pastor, el tema de cuál es la posición de la iglesia frente al pastor Esteban Bor, porque nosotros, bueno, sabemos que él es muy conocido en el ámbito de la profecía, pero hay muchos videos y cosas en el internet que, bueno, sugieren que el pastor Bor ya no tiene la licencia, que ni sé qué. Entonces, usted, bueno, como es parte de la organización, quisiera que un poco nos aclare. Y la segunda pregunta es, ¿qué hay de cierto en el tema de que los jesuitas están infiltrados dentro de la iglesia adventista? Por ejemplo, el famoso pastor Samuel Bakioki o algunos otros que supuestamente están metiendo doctrinas católicas dentro de la iglesia adventista, siendo teólogos muy conocidos dentro de la iglesia. Esas dos preguntas, mi estimado pastor. Gracias. Bueno, con respecto al pastor Bor, él es un pastor jubilado de la iglesia. El problema de él es que algunas veces ha salido con interpretaciones particulares en ciertas cosas que han causado problemas. Entonces, en algunos lugares prefieren no invitarlo, porque como no saben con qué va a salir en algún momento, entonces allí prefieren no meterse en problemas, porque como no están seguros
con qué idea por ahí va a salir, prefieren no invitarlo. En una ocasión, ahí que lo invitaron a una convención, incluso está ahí, hay un sermón por ahí, casi que insinuó que el padre había generado al hijo desde su, o sea, como la generación eterna, esta teoría de la generación de Cristo, ¿no? El hijo. Casi que insinuó, y eso causó dificultades. Por eso, en el caso del pastor Esteban Bor, a él se le han cerrado algunas puertas, porque a veces sale con alguna idea por ahí. No es disidente, ¿no? Es un pastor jubilado, pero por esa clase de ideas que las lanza, entonces la iglesia prefiere no, en algunos lugares prefieren no invitarlos. Hay otros lugares donde tal vez le ponen ciertas condiciones, ciertas cosas, lo invitan, pero hay otros lugares donde prefieren no invitarlo porque no quieren sorpresas, ¿no? En alguna predicación que él salga con alguna cosa allí que genere alguna clase de confusión. Esa es la situación con él. Por eso yo siempre les digo, pregunten a su conferencia, a su asociación, a su misión, si lo podemos invitar o no para, a veces quieren invitarlo a algún evento, ¿no? Entonces, esa sería la mejor manera de manejar esta situación. Y la otra, con respecto a los jesuitas, bueno, en realidad eso de los jesuitas se ha escuchado desde siempre. ¿Qué les puedo decir? Pues, ¿no? Que hasta a mí me han acusado de jesuita, ¿no? Sí, una vez dijo que yo no sabía que era jesuita. En serio, no sabía, pero me han acusado de eso. Entonces, lo cierto es que es verdad que por ahí hay teólogos que salen con alguna cosa, sí, pero no creo que es porque sean jesuitas, sino es porque creo que, o sea, generalmente en los contextos donde aparecen ciertas ideas de ciertos teólogos, es porque están bajo la influencia del liberalismo teológico. O sea, ¿se acuerdan que les hablé de la extrema liberal? La extrema esa liberal que quiere bajar los principios. Entonces, ellos están en otro contexto. Nosotros en Ecuador, acá en Sudamérica, estamos en un contexto diferente a ciertos teólogos que están en Estados Unidos, en Europa, y hay mucha presión en ese contexto, y entonces algunos comienzan a aflojar un poco. ¿Saben cuándo generalmente aflojan? Después que se han jubilado, ¿ah? Después que se han jubilado, ahí comienzan a aflojar un poco y comienzan a salir con alguna idea ahí desafiante para la doctrina. Pero más que jesuitas, yo creo que el fenómeno va por el asunto de la presión del liberalismo teológico que existe en esos lugares. Así que esa es la realidad y que por eso siempre estar estudiando y manteniendo, por eso el cuerpo se mantiene, ¿no? Juntos como cuerpo. Por eso les digo, la iglesia es un cuerpo que nos permite equilibrarnos. Cuando alguien sale con una idea por ahí, la iglesia la discute. Cuando otro sale para el otro lado, la iglesia la discute y nos permite calibrar. Por eso es que tenemos que hablar con el hermano, con los demás experiencias, con los dirigentes y poder discutir nuestras ideas para poder mantenernos en equilibrio. Por eso es que la iglesia trabaja como un cuerpo, nos mantiene en equilibrio y así podemos cuidarnos de irnos para un lado o para otro, ¿no? Creo que el pastor Tabito tiene ahí la mano también levantada. Pastor, gracias. Y hermanos, saben que acotando un poquito el tema respecto al pastor Esteban Bor, ya en el 2018 tuvimos algunos asuntitos que se conversó ya desde la administración acá en el Ecuador. Primero porque hay que entender que también hay algunos predicadores, como el caso del pastor Esteban Bor, que ha topado ciertos temas específicos para sectores específicos donde estaba aconteciendo algo que no estaba pasando en toda la iglesia adventista. Y lamentablemente, como es un predicador que es itinerante y aparte está ya el pastor jubilado y está en las redes sociales, sus videos se viralizan y entonces se malinterpretan algunos mensajes que fueron dichos puntualmente en ciertos sectores de la iglesia donde que sí, iglesias adventistas, por ejemplo, estuvieron adorando con salsa, ¿no? Y entonces el pastor es rock and roll y el heavy metal y entonces el pastor fue puntual. Entonces, pero yo también considero que, al igual que les
escuché hablar a la hermana Aide, es muy importante que aprendamos nosotros a discernir las escrituras por nosotros mismos, ¿no? Y poder hacer una diferenciación. Por eso es muy importante que nosotros podamos profundizar en el estudio, llegar a las conclusiones que tiene la iglesia como tal, y de esa manera estar preparados para presentar defensa en algún momento, ¿no? Y de paso, adquieran el libro del pastor Cristian también, que está en las redes, que es muy bueno para estudiarlo, ¿no? Que ya está renovado, ahí está apareciendo en la pantalla. Y vea que se me salió el título. Y también, pastor, yo quería decir algo más. A mí también me acusaron de ser jesuita, ¿no? Entonces, en una ciudad del Ecuador, yo fui acusado de ser jesuita. Yo era uno de los infiltrados, y el pastor Cristian Álvarez me acompañó en esa ciudad a hacer algunas visitas ya de orden disciplinario, porque algunos hermanos pasaban de lo lógico, de lo escritural a lo místico ya, ¿no? Me parece que tiene cierta sensación. Y hay que acordar que la fe no es una fe de sensación. Nosotros no necesitamos sentir para saber que existe Dios. Es un asunto de está escrito y hay que creerlo, estudiarlo y analizarlo, nada más. Entonces eso yo quería contar, pastor Cristian Álvarez, para en este punto que se ha tratado, pues yo no sé si es que ya el tiempo se le fue, y agradecerle también por tan valiosa intervención, pastor Cristian. Gracias, pastor, por la invitación. Espero haber podido ayudarlos a establecerse un poquito con estas ideas, a satisfacer alguna inquietud, alguna cosa ahí que estaba un poco en duda. Así que les agradezco por el tiempo y gracias, pastor, por la invitación. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias a usted, pastor Cristian, por haberse parado en su agenda. Y bueno, sabe que aquí estamos en una iglesia que no está teniendo problemas, por eso se está estudiando. No es una iglesia que está estudiando historia denominacional, le gusta prepararse, está Amén. teniendo un crecimiento no solamente doctrinal, sino también y algún rato le haremos saber algunas noticias, pastor, y espero que no sea la última vez que nos acompaña. Dios le bendiga. Muchísimas gracias por su presencia. Amén. Un abrazo para todos, hermanos. Que el Señor los bendiga. Un abrazo.